Este es el último capítulo de esta historia. Estoy muy feliz, gracias por ver esta historia. Fue un trabajo complicado pero divertido, espero que les guste. Capítulo: El hombre detrás de la leyenda. La mañana después de Deika comenzó con algo que Musashi ya había aprendido a reconocer. Cámaras. Había 3 frente a la entrada de la UA. 2 periodistas discutían con seguridad. Un dron flotaba sobre la verja. Y una mujer llevaba casi 10 minutos gritando: Musashi, ¿es verdad que DRROTASTAR destro? Musashi se detuvo. Hawks, a su lado, siguió caminando. No te detengas. ¿Por qué? Porque si respondes una pregunta, serán 20. Musashi miró a los periodistas. Luego a Hawks. Y si respondo 20, serán 40. Musashi sonrió. Entonces parece que tu país tiene demasiadas preguntas. Hawks soltó una carcajada. Ahora empiezas a entenderlo. Musashi se acercó a la verja. Los periodistas se prepararon. Musashi, ¿es cierto que venciste tú solo a todo el ejército de liberación? Musashi pensó unos segundos. No. Los periodistas se quedaron inmóviles. Hawks cerró los ojos. Ya empezamos. Ellos también participaron. Un periodista parpadeó. Entonces, Musashi continuó caminando. Solo tuvieron la cortesía de perder. Hawks se llevó una mano a la cara. Definitivamente ya entendiste demasiado bien cómo hablar con periodistas. Dentro de la UA, la noticia ya había llegado antes que ellos. Bakugo estaba viendo el video en su teléfono. ¿Qué tipo tan presumido? Kirishima miró la pantalla. No parece presumido. Dijo que tuvieron la cortesía de perder. Eso sí fue bastante presumido. Hiro levantó una ceja. Por lo menos tiene estilo. ¿Estilo? Bakugo guardó el teléfono. Quiero pelear con él. Kirishima sonrió. Sabía que dirías eso. No porque sea famoso. Bakugo miró hacia la puerta. Quiero saber si de verdad puede hacer lo que dicen. Una voz apareció detrás de ellos. No. Los 3 voltearon. Musashi estaba ahí. Bakugo frunció el ceño. ¿No qué? No quiere saber si puedo hacerlo. Musashi caminó hasta ellos. ¿Quieres saber si puedes derrotarme? Bakugo apretó los dientes. ¿Y qué sí? Musashi sonrió. Entonces ya tenemos una conversación interesante. Kirishima abrió mucho los ojos. ¿Eso significa que acepta? No. Musashi siguió caminando. Significa que me gustan las preguntas difíciles. Bakugo se quedó mirándolo. Oye, viejo. Musashi levantó una mano sin girarse. Entrena primero. ¿Me estás diciendo débil? No. Pausa. Te estoy diciendo impaciente. Kirishima tuvo que taparse la boca para no reírse. Hiro directamente se dio la vuelta. Bakugo explotó. Vuelve aquí. Musashi siguió caminando. Y, por primera vez, varios estudiantes descubrieron algo nuevo sobre él. Le gustaba provocar, no por crueldad. Le divertía ver qué hacía la gente cuando alguien empujaba un poco sus límites. En el despacho de Nezu, la televisión mostraba exactamente la misma escena. La presidenta de la comisión permanecía sentada frente al escritorio. Es perfecto. Nezu levantó la mirada de su taza. ¿Qué cosa? Tiene carisma. Nezu sonrió. Eso puede ser una virtud. O una herramienta. La presidenta colocó una carpeta sobre la mesa. Quiero una conferencia esta semana. Nezu miró la carpeta. Luego la cerró. ¿Y Musashi está de acuerdo? Lo estará. No le preguntó. La mujer guardó silencio. Nezu tomó un sorbo de té. Ese será precisamente el problema. Más tarde, Night Eye recibió autorización para hablar con Musashi. Lo encontró en el jardín. Estaba sentado bajo el cerezo. Tenía una pequeña rama entre los dedos y la hacía girar lentamente. ¿Puedo sentarme? Musashi levantó la mirada. Ya lo hiciste. Night Eye suspiró. Sigue siendo difícil. Me lo han dicho. Night Eye tomó asiento. Durante unos segundos ninguno habló. Quiero preguntarte algo. Todos quieren hacerlo. ¿Te molesta? Musashi observó la rama. No. Entonces, las preguntas son interesantes. Night Eye lo miró fijamente. ¿Qué buscas? Musashi dejó de girar la rama. Gloria. Night Eye esperaba otra respuesta. No llegó. ¿Solo eso? Durante mucho tiempo pensé que sí. Musashi miró hacia los edificios. Los estudiantes caminaban por los pasillos. Algunos reían. Otros discutían. La vida continuaba. Pero ahora empiezo a preguntarme qué significa. Night Eye bajó ligeramente la mirada. ¿Por qué? Musashi sonrió. Porque cuando perseguía la gloria, quería que los hombres recordaran mi nombre. Ahora todos lo recuerdan. Y no estoy seguro de que eso me guste. Night Eye permaneció callado. Musashi volvió a mirar el cielo. Es una cosa extraña. ¿Qué? Ser famoso por una versión de ti que ya no existe. Aquella frase hizo que Night Eye se quedara inmóvil. Su don le había permitido observar futuros. Había visto héroes caer, había visto tragedias, pero había algo en Musashi que no podía leer todavía. No era una profecía, era una dirección. Al otro lado del jardín, Mirko apareció con 2 bebidas. Le lanzó una a Hawks. ¿Otra vez hablando de cosas profundas? Hawks atrapó la botella. Night Eye está interrogándolo. Mirko miró a Musashi. Y, nada, eso es lo raro. Mirko frunció el ceño. Entonces pregúntale algo que sí importe. Hawks sonrió. ¿Cómo qué? Mirko señaló a Musashi. Pregúntale si quiere pelear. Hawks soltó una carcajada. ¿Tú quieres pelear con todo el mundo? No. Mirko bebió. Solo con los interesantes. Musashi levantó la cabeza desde el otro extremo del jardín. Los había escuchado. ¿Están hablando de mí? Mirko sonrió. Sí. ¿Algo importante? Todavía no. Musashi se levantó. Entonces avísenme cuando empiece. Y se marchó. Hawks lo observó alejarse. Cada día se parece menos a un samurái de museo. Mirko sonrió. Mejor. Los de museo son aburridos. Hawks soltó una risa. Pero cuando Musashi desapareció tras el edificio, la sonrisa de ambos desapareció poco a poco, porque los dos habían notado lo mismo. Musashi estaba más cómodo, más seguro, más divertido, más humano. Y, paradójicamente, eso era exactamente lo que empezaba a preocuparlos, porque un hombre que aprende a vivir en una época nueva puede adaptarse. Pero un hombre que aprende a disfrutarla, puede empezar a elegir qué parte de ella quiere conservar, y qué parte quiere cortar. Capítulo: El hombre que caminaba sin rumbo. Musashi salió de la UA sin avisarle a nadie. No escapó, no se ocultó, simplemente caminó. Hawks lo descubrió cuando ya llevaba 3 calles de ventaja. ¿A dónde vas? Musashi siguió caminando. No lo sé. Eso no me tranquiliza. No pretendía hacerlo. Hawks soltó una risa. ¿Quieres que te acompañe? Musashi miró por encima del hombro. No. ¿Seguro? Sí. Pausa. Pero puedes hacerlo si te aburres.
Hawks sonrió. ¡Qué amable! Musashi volvió a caminar. La ciudad era diferente cuando nadie lo estaba observando. No había periodistas, no había cámaras, no había estudiantes, solo personas. Una mujer cargando bolsas, un niño persiguiendo una pelota, un hombre dormido en una estación, dos ancianos discutiendo sobre quién debía pagar la cuenta. Musashi los observaba como si fueran criaturas de otro mundo. Y, de cierta manera, lo eran. Pasó frente a una tienda de televisores. Su rostro apareció en una pantalla. Miyamoto Musashi. El hombre que derrotó a Deika Musashi se detuvo. Se miró a sí mismo. Después miró al vendedor. ¿Ese hombre soy yo? El vendedor se quedó helado. Musashi señaló la pantalla. Ese. Sí, parece bastante arrogante. El vendedor tragó saliva. Es usted. Musashi sonrió. Entonces tienen una imagen curiosa de mí. Y siguió caminando. Llegó a un parque. Había niños jugando. Uno llevaba una espada de plástico. Musashi se detuvo. El niño levantó el juguete. Soy Musashi. Otro niño respondió. No, yo soy Musashi. Yo gané primero. No. Musashi se sentó en una banca. Los observó discutir. Después comenzó a reír. No una carcajada. Una risa genuina. Qué extraño. Los niños se acercaron. ¿Qué? Musashi señaló la espada. ¿Por qué quieres ser yo? El niño respondió sin pensarlo. Porque eres fuerte. Musashi dejó de sonreír. ¿Eso es todo? Sí. El niño levantó la espada. El más fuerte gana. Musashi miró el juguete. Después al niño. Eso pensaba yo. El niño sonrió. Entonces somos iguales. Musashi soltó una pequeña carcajada. No, se levantó. Todavía tienes tiempo para equivocarte. Y siguió caminando. La tarde cayó lentamente. Musashi terminó frente a un gimnasio. Desde dentro se escuchaban golpes. Entró. Un grupo de jóvenes entrenaba. Pesas, sacos, combates. Uno de ellos lanzó una patada. Musashi observó. Lento. El joven se detuvo. ¿Qué? Musashi señaló su pierna. Tu cuerpo anuncia el golpe antes de lanzarlo. ¿Y tú qué sabes? Musashi sonrió. Un poco. El joven intentó golpearlo. Musashi desapareció de su línea de visión. Un segundo después estaba detrás de él. Mucho. El joven se quedó petrificado. Musashi no lo atacó. Solo volvió a caminar. A medida que avanzaba la noche, algo empezó a cambiar. No en su cuerpo, en su mirada. Ya no observaba la ciudad con curiosidad. La estaba midiendo. Los edificios, las cámaras, las carreteras, los vehículos, los héroes patrullando, las personas con dones. Un hombre podía crear fuego. Una mujer podía transformar su cuerpo. Un niño flotaba. Un anciano tenía 4 brazos. Musashi sonrió. 400 años, murmuró. Y el ser humano se ha vuelto mucho más interesante. Se detuvo frente a un puente. Debajo pasaba un tren. La velocidad era absurda. Musashi lo siguió con la mirada. Antes necesitábamos caballos. Ahora construyen máquinas que atraviesan montañas. Miró sus manos. Antes un hombre podía pasar toda su vida perfeccionando una espada. Ahora, levantó la mirada hacia las luces de la ciudad. Cada niño nace con una posibilidad distinta. Una sonrisa apareció lentamente. No era la sonrisa tranquila de la UA, era más amplia. Más viva. Casi peligrosa. ¡Qué época tan maravillosa! Fox finalmente lo encontró. Estaba sentado en lo alto de una estructura metálica. Sabía que terminarías aquí. Musashi no respondió. Fox se sentó a cierta distancia. Pensando, observando. ¿Qué ves? Musashi señaló la ciudad. Potencial. Fox miró hacia abajo. Eso suena bastante optimista viniendo de ti. Musashi soltó una carcajada. ¿Optimista? Se volvió hacia él. Fox, en mi época, un hombre necesitaba años para convertirse en una amenaza. Aquí, miró las luces. Un niño puede nacer con el poder suficiente para destruir una ciudad. Fox dejó de sonreír. Musashi continuó. Y aún así construyen escuelas para enseñarles a controlarlo. Silencio. Eso me parece admirable. Fox lo observó. ¿Te gusta este mundo? Musashi pensó unos segundos. Sí. ¿Más que el tuyo? Musashi miró el cielo. Mi mundo me hizo quien soy. Volvió la mirada hacia la ciudad. Este mundo me está mostrando en qué podría convertirme. Fox no respondió. Musashi bajó de la estructura de un salto. Fox lo siguió. ¿Y qué vas a hacer con todo ese potencial? Musashi sonrió. No lo sé. Eso tampoco me tranquiliza. Sigues diciendo eso, porque sigues dando respuestas preocupantes. Musashi comenzó a caminar. Entonces estamos aprendiendo juntos. Fox lo miró alejarse. Musashi, el samurái se detuvo. ¿Sí? ¿Todavía quieres gloria? Musashi permaneció de espaldas. La ciudad iluminaba su silueta. Durante unos segundos no respondió. Sí, Fox esperó, pero creo que estaba equivocado sobre qué significaba. ¿Y ahora qué significa? Musashi sonrió. No respondió, simplemente continuó caminando. Aquella noche, por primera vez, Musashi no pensó en volver a su época. Tampoco pensó en convertirse en héroe, ni en recuperar su antigua vida. Pensó en algo mucho más peligroso. ¿Qué podría hacer un guerrero como él en un mundo donde cada ser humano había nacido con un arma diferente? Y mientras caminaba entre las luces de la ciudad, el hombre que había sobrevivido a la era Sengoku comenzó a sentir algo que no había sentido en siglos. Curiosidad, no por el pasado, por el futuro. Y eso, podía ser mucho más peligroso. Sí, el flashback puede entrar justo después de que Hawks le diga que no improvise. Para que entendamos por qué la comisión decidió hacer la entrevista y cómo llegaron hasta ese momento. Además, sirve para mostrar que Musashi no cambió de personalidad de golpe. Simplemente las circunstancias fueron soltando poco a poco su lado más desatado. Capítulo, la gloria tiene un precio. El estudio estaba demasiado limpio. Musashi lo notó en cuanto entró. Suelo blanco. Paredes blancas, luces blancas, todo perfectamente colocado. Hasta las flores que decoraban el escritorio parecían haber sido elegidas para no molestar a nadie. Musashi miró alrededor. ¿Aquí ocurren las guerras? El presentador soltó una pequeña risa. No exactamente. Entonces es un lugar extraño para hablar de mí. Hawks, detrás de las cámaras. Se tapó la boca para ocultar una sonrisa. Te dije que no improvisaras. Musashi lo miró. Nunca prometí eso. Precisamente por eso te lo estoy diciendo. Musashi sonrió. Entonces intentaré obedecer. Fox entrecerró los ojos. Eso sonó peor de lo que debería. Musashi soltó una pequeña carcajada. No te preocupes. Sé comportarme. Fox lo miró durante un segundo. Ese es exactamente mi miedo.
Unos días antes, la sala de reuniones de la comisión estaba llena. Sobre la mesa había informes de Deika, fotografías de Musashi y varias encuestas de opinión. La presidenta pasó una página. 72% de los encuestados tiene una opinión favorable de él. Mirko levantó una ceja. Y podemos aprovecharlo. Fox estaba sentado en el borde de una mesa. Ahí está la palabra que esperaba. La presidenta lo ignoró. Japón necesita una historia positiva después de Deika. Un símbolo de victoria. Alguien que represente la capacidad de nuestros héroes para controlar una situación que parecía imposible. Mirko soltó una risa. ¿Y piensas ponerle un traje y hacerlo sonreír frente a las cámaras? No necesita un traje. La presidenta miró una fotografía de Musashi. La gente ya quiere verlo. Hawks dejó de sonreír. No es un producto. No. La mujer deslizó la fotografía hacia él. Es una oportunidad. Hawks tomó la imagen. Musashi aparecía caminando entre los restos de Deika. No había sangre. No había una pose heroica. Solo aquella expresión tranquila. Hawks la observó unos segundos. ¿Y si no quiere hacerlo? Aceptará. ¿Cómo lo sabes? Porque busca gloria. Hawks levantó la mirada. La gloria no significa que quiera convertirse en mascota de la comisión. Nadie respondió. Mirko cruzó los brazos. Yo tampoco apostaría porque haga lo que le digan. Nezu, sentado al fondo. Tomó tranquilamente su té. Quizá deberían preguntarle antes de decidir por él. La presidenta lo miró. ¿Y si dice que no? Nezu sonrió. Entonces tendremos nuestra respuesta. Aquella misma tarde, Hawks encontró a Musashi en uno de los campos de entrenamiento. El samurái estaba observando a varios estudiantes. Bakugo había hecho explotar un objetivo. Kirishima intentaba superarlo. Denki estaba haciendo exactamente lo necesario para no electrocutarse a sí mismo. Musashi sonreía. Pareces entretenido. Hawks se acercó. Tengo una propuesta. Musashi lo miró. ¿Una batalla? Peor. ¿Una reunión? ¿Una entrevista? Musashi parpadeó. ¿Con quién? Televisión Nacional. Musashi se quedó pensando. ¿Para qué? Quieren conocerte. Ya me conocen. Quieren conocerte más. Musashi sonrió. Entonces quieren descubrir cuánto pueden vender de mí. Hawks soltó una carcajada. Sabía que entenderías rápido. ¿Y tú qué piensas? Hawks se encogió de hombros. Que probablemente será un desastre. Musashi sonrió más. Entonces iré. ¿Por qué? Quiero ver qué clase de preguntas hace la gente cuando tiene miedo de preguntar lo que realmente quiere saber. Hawks se quedó mirándolo. Definitivamente será un desastre. Ahora, las cámaras se encendieron. La luz roja apareció. En vivo. El presentador sonrió. Buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a una figura que ha causado una enorme conmoción en Japón. El legendario espadachín Miyamoto Musashi. Musashi levantó una mano. Buenas noches. El presentador sonrió. Musashi, después de los acontecimientos de Deika, millones de personas se preguntan lo mismo. ¿Por qué decidiste enfrentarte al Ejército de Liberación? Musashi pensó unos segundos. Porque estaban delante. El presentador parpadeó. ¿Eso es todo? Sí. ¿No fue por justicia? No. ¿Por proteger a los civiles? Tampoco. El presentador miró rápidamente hacia la cámara. Entonces, Musashi se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Quería saber qué tan fuertes eran. Detrás de las cámaras, Hawks cerró los ojos. Ya empezó. Musashi lo escuchó y sonrió. No parecía arrepentido, parecía divertirse. La entrevista continuó, y poco a poco, las preguntas dejaron de ser sobre Deika. Comenzaron a ser sobre él, sobre su pasado, sobre sus ideas, sobre la violencia, sobre los héroes, hasta que el presentador hizo la pregunta que la comisión esperaba evitar. ¿Cree que la sociedad moderna se ha vuelto demasiado dependiente de los héroes? Musashi permaneció inmóvil, luego miró directamente a la cámara. Sí, el presentador se tensó. ¿Por qué? Musashi apoyó un brazo sobre la mesa. Porque han olvidado algo. ¿Qué? Que la fuerza no desaparece porque una sociedad decide llamarla peligrosa. El estudio quedó en silencio. Un hombre débil puede vivir toda su vida creyendo que está seguro. Musashi sonrió. Hasta que aparece alguien más fuerte. El presentador tragó saliva. ¿Está diciendo que deberíamos volver a vivir como en su época? Musashi soltó una carcajada. No. Miró las cámaras. Sería absurdo. Señaló alrededor. Ustedes han creado algo mucho más interesante. El presentador frunció el ceño. ¿Interesante? Un mundo donde casi todos nacen con un arma. Sus ojos brillaron. Y aún así les enseñan a fingir que no son peligrosos. Hawks dejó de sonreír. Mirko, observando desde una pantalla, se incorporó. Eso no estaba en el guión. Nunca hubo guión, respondió Hawks. El presentador recibió una señal en el auricular. La ignoró. Entonces, ¿qué cree que debería hacer una persona con poder? Musashi respondió inmediatamente. Aprender a usarlo. ¿Y quién decide cuándo puede usarlo? Musashi lo miró. Él mismo. La expresión del presentador cambió. Eso es peligroso. Musashi sonrió. Todo lo interesante lo es. El hombre se inclinó hacia adelante. ¿Incluso matar? El estudio quedó completamente inmóvil. Hawks dio un paso. Musashi. Pero el samurái levantó una mano. No. Miró al presentador. No confundas entender la fuerza con desear matar. Pausa. Matar es sencillo. El presentador no respondió. Lo difícil es decidir qué hacer cuando tienes el poder para hacerlo. Por un instante, Musashi pareció exactamente el hombre que había conocido la Ua Serena. Pensativo, incluso sabio. Entonces el presentador cometió el error de insistir. ¿Y usted cree que tiene derecho a decidir? Musashi dejó de sonreír. ¿Derecho? Sí. No. Musashi se puso de pie. Tengo capacidad. El presentador retrocedió ligeramente. Eso no es lo mismo. Musashi dio un paso. Exactamente. Silencio. Por eso ustedes me tienen miedo. El presentador intentó recuperar el control. ¿Está amenazando a alguien? Musashi negó. No. Entonces siéntese. No. La respuesta fue tranquila, casi amable. ¿Por qué? Musashi miró las cámaras. Porque llevo toda la entrevista sentado mientras ustedes intentan decidir qué parte de mí le resulta cómoda a su público. Se acercó al presentador. Y ya me aburrí. El hombre retrocedió. La entrevista termina aquí. Musashi sonrió. Buena decisión. Pero antes de que pudiera apartarse, 2 dedos de Musashi se movieron. Nada más. El traje del presentador se abrió limpiamente desde el hombro hasta la manga.
No hubo sangre, ni siquiera un rasguño, solo una línea perfecta. El presentador quedó congelado. Las cámaras continuaron grabando. Musashi pasó a su lado. La próxima vez, se detuvo. Haz mejores preguntas. La transmisión terminó. Horas después, Japón entero hablaba del mismo momento. No del discurso, no de Deika, del corte. Musashi amenaza a presentador en directo. La comisión perdió el control. El samurái que no reconoce autoridad. La comisión había querido fabricar un símbolo. Habían conseguido algo mucho más difícil de controlar. Hospital. Sir Night-Eye permanecía frente a la ventana. La televisión estaba apagada. La puerta se abrió. Musashi entró. Night-Eye no se movió. Sabía que vendrías. Musashi sonrió. Entonces tu don funciona bastante bien. No necesito verlo para saberlo. Musashi avanzó lentamente. ¿Saber qué? Night-Eye levantó la mirada. Que ya no estás intentando encontrar tu lugar en este mundo. Musashi guardó silencio. Estás intentando decidir qué lugar debería tener este mundo para ti. La sonrisa desapareció del rostro de Musashi. Night-Eye tomó su bastón, se puso de pie, y no voy a permitirlo. Musashi lo observó. Durante unos segundos no hubo palabras. Después, sonrió. No era la sonrisa de un monstruo. Era la sonrisa del mismo hombre que había bromeado con Hawks, el mismo que había provocado a Bakugo, el mismo que se había maravillado con los trenes. Solo que ahora, ya no estaba conteniéndose. Entonces eres tú. Night-Eye frunció el ceño. ¿Qué? Musashi inclinó ligeramente la cabeza. El primero que decidió detenerme. Sí. Musashi soltó una pequeña carcajada. Perfecto. Se dio media vuelta. Ya empezaba a aburrirme de que todos quisieran admirarme. La puerta se cerró. Night-Eye permaneció solo. Miró hacia el lugar donde Musashi había estado, y comprendió algo que la comisión todavía no quería aceptar. No habían creado un villano. Tampoco habían creado un héroe. Habían despertado a un hombre que llevaba 400 años buscando qué significaba ser el más fuerte. Y ahora, ese hombre había encontrado un mundo entero dispuesto a ponerlo a prueba. Capítulo, el futuro que no pudo cambiar. La noticia todavía no había salido. Pero dentro de la comisión ya nadie hablaba de otra cosa. Una pantalla mostraba la última imagen de la entrevista. Musashi sonriendo, el presentador retrocediendo, el corte limpio en su ropa. Pausa. La presidenta apagó la pantalla. ¿Dónde está ahora? Hospital. ¿Y Night-Eye? Una agente dudó. Con él. La presidenta cerró los ojos. Llamen a Hawks. Ua Aizawa caminaba por un pasillo vacío cuando recibió la llamada. ¿Qué pasó? La voz del otro lado respondió a algo que no alcanzó a escuchar Nezu. Aizawa se detuvo. ¿Estás seguro? Silencio. Entendido. Colgó. Nezu lo observó. Musashi. Aizawa asintió. Está con Night-Eye. Nezu dejó lentamente la taza sobre la mesa. Entonces ya empezó. Hospital. Night-Eye estaba frente a Musashi. El samurái parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Has decidido algo? Dijo Night-Eye. Musashi ladeó la cabeza. ¿Eso viste? No. Night-Eye levantó su bastón. Eso lo veo aquí. Musashi sonrió. Me agradas. No necesito agradarte. Precisamente por eso. Night-Eye avanzó. Azotea Hawks extendió las alas. Mirko terminó de ajustar sus guantes. ¿Qué hacemos? Lo detenemos. Mirko lo miró. No. Hawks giró. No. Lo intentamos detener. Hawks guardó silencio. Mirko bajó la mirada. No sé si todavía podamos llamarlo amigo después de esto. Yo tampoco. Un comunicador comenzó a sonar. Hawks respondió. Habla. La voz de Tsukauchi llegó entre interferencias. Night-Eye está enfrentándose a él. Mirko cerró los ojos. Maldita sea. Hawks desplegó las alas. Vamos. Hospital. El bastón golpeó el suelo. Musashi esquivó. Night-Eye volvió a atacar. Musashi retrocedió apenas unos centímetros. Tu cuerpo todavía no se ha recuperado. No necesito estar recuperado. Musashi sonrió. Eso es orgullo. No. Night-Eye respiró profundamente. Es responsabilidad. Musashi dejó de sonreír. Comisión. La presidenta miraba el mapa. 2 puntos rojos. Uno representaba a Musashi, el otro, a Hawks y Mirko. ¿Cuánto falta? 2 minutos. La mujer apretó las manos. Que no intervengan hasta tener confirmación. Tsukauchi la miró. ¿Confirmación de qué? Ella no respondió, porque ambos sabían la respuesta. De que Musashi ya era una amenaza. Hospital. Night-Eye utilizó su don. El mundo desapareció. Vio posibilidades. Musashi avanzando. Una calle. Un puente. Hawks. Mirko. Una multitud. Luego, un vacío. Night-Eye abrió los ojos. Musashi seguía frente a él. No puedes verlo. Night-Eye respiró con dificultad. ¿Ver qué? El momento en que decides. Night-Eye frunció el ceño. No eres invencible. Nunca dije que lo fuera. Musashi dio un paso. Solo soy difícil de matar. Night-Eye atacó. Esta vez Musashi no retrocedió. El bastón pasó junto a su rostro. Musashi giró. 2 dedos. Un movimiento mínimo. Corte. La escena se interrumpió. Cielo. Hawks volaba. Mirko iba a su lado. ¿Cuánto? 30 segundos. Demasiado. Hawks miró el hospital a lo lejos. Su expresión había cambiado. Ya no estaba siguiendo a un objetivo. Estaba intentando llegar a tiempo para salvar a un amigo. Nezu recibió una transmisión. Su rostro perdió la sonrisa. Aizawa lo notó. ¿Qué pasó? Nezu no respondió. Nezu. El director miró la pantalla. Night-Eye acaba de perder contacto. Aizawa se quedó inmóvil. Hospital. Silencio. Una ventana rota. Una silla volcada. El bastón de Night-Eye en el suelo. Musashi estaba de pie. Respiraba lentamente. Frente a él, Night-Eye seguía intentando incorporarse. Todavía. Su voz apenas salió. Musashi lo miró. No deberías levantarte. Todavía. Night-Eye apretó los dientes. Puedo detenerte. Musashi permaneció inmóvil. Entonces hazlo. Night-Eye reunió lo que le quedaba de fuerza. Se lanzó. Musashi desapareció de su campo de visión. El samurái giró. Su mano se movió. Corte. La pantalla se vuelve negra. 3 segundos después las puertas del hospital explotaron hacia adentro. Hawks entró primero. Musashi. Mirko apareció detrás. NIGHTEYE. Ninguna respuesta. Solo el sonido de una alarma. Pip, pip, pip. Hawks miró alrededor. Su expresión se congeló. Mirko dejó de avanzar. No. Musashi estaba de pie al otro lado de la habitación. No dijo nada. Hawks bajó lentamente las alas. ¿Qué hiciste? Musashi miró hacia el suelo. El bastón de Night-Eye estaba partido. Y Sir Night-Eye yacía inmóvil. El silencio de la habitación respondió por Musashi. Mirko apretó los dientes. Tú. Musashi levantó la mirada. Por primera vez.
Hawks no vio al amigo con el que había compartido cafés. No vio al hombre que se burlaba de él. Vio al guerrero, al mismo hombre que había existido 400 años atrás. Hawks tragó saliva. Musashi, el samurái, sostuvo su mirada. Él vino a detenerme. Mirko dio un paso. Era un héroe. Musashi bajó los ojos hacia Nighteye. Lo sé, silencio. Por eso lo respeté. Afuera comenzaron a escucharse las sirenas. Una, luego otra, y otra. Musashi miró por la ventana. Decenas de luces rojas y azules comenzaron a llenar las calles. Esta vez no venían para observarlo. Venían para cazarlo. Hawks cerró los puños. Mirko se puso en posición. Y ninguno de los dos quería dar el primer golpe. Porque ambos acababan de comprender algo. El hombre que tenían delante seguía siendo Musashi, solo que ahora ya no estaba intentando regresar a casa. La primera imagen apareció a las 6:13 de la mañana. Una fotografía borrosa, un pasillo de hospital, cinta policial, un bastón partido en el suelo. Después, la pantalla se fue a negro. Última hora. La voz de la presentadora tembló ligeramente. Sir Nighteye ha fallecido durante un enfrentamiento con Miyamoto Musashi. Silencio. La presentadora tragó saliva. Las autoridades todavía no han confirmado oficialmente las circunstancias. Una fotografía apareció detrás de ella. Musashi, sonriendo. La misma sonrisa que había aparecido en cientos de periódicos semanas atrás. Ahora parecía otra persona. En una cafetería, nadie hablaba. Una cuchara cayó dentro de una taza. Clink. Un niño miraba la televisión desde una mesa. Mamá, la mujer bajó inmediatamente el volumen. No mires, pero ese no era el señor de la UA. La madre tardó en contestar. Sí. Miró nuevamente la pantalla. Ese era. En otra parte de Japón, alguien apagó la televisión. Otro cambió de canal. Otro volvió a subir el volumen. Las imágenes se repetían. Musashi entrando en la UA, Musashi hablando con Hawks. Musashi caminando por Deika. Musashi frente a Nighteye. Y después, nada, solo la noticia. Sir Nighte ha muerto. 7:02 de la mañana. La comisión de seguridad estaba rodeada de periodistas, cámaras, micrófonos, preguntas. ¿La comisión sabía que Musashi era peligroso? ¿Por qué fue enviado a la UA? ¿Quién autorizó su resurrección? ¿Dónde está ahora? La presidenta caminó detrás de los guardaespaldas. No respondió. Entonces una voz destacó entre todas. ¿Cuántos héroes tendrán que morir antes de que admitan que cometieron un error? Ella se detuvo. Solo un segundo. Después siguió caminando. Policía Metropolitana. Un mapa ocupaba toda una pared. Fotografías, calles, cámaras, informes, rutas posibles. Un detective señaló una pantalla. Última señal confirmada. Hace 40 minutos. ¿Dónde? Distrito Industrial. ¿Cámaras? Todas las cercanas dejaron de funcionar. ¿Por qué? El técnico negó con la cabeza. No lo sabemos. Silencio. ¿Y los agentes? Otra pausa. Encontramos sus vehículos. ¿Y ellos? El técnico bajó la mirada. Se fueron antes de que llegáramos. El detective frunció el ceño. ¿Se fueron? Sí. ¿Por qué? Nadie respondió. Un edificio abandonado. Dos héroes avanzaban lentamente. Uno llevaba una linterna. El otro mantenía su don preparado. ¿Seguro que pasó por aquí? La cámara lo captó entrando. ¿Y saliendo? No. El primero dejó de caminar. Eso no me gusta. La linterna iluminó una pared. Nada. Otro pasillo. Nada. Entonces, tac. Ambos se quedaron quietos. Un sonido. Detrás de ellos. Giraron. Nada. ¿Lo escuchaste? Sí. Silencio. El segundo héroe levantó una mano. No estamos solos. La luz recorrió lentamente el pasillo. Y se detuvo. Una marca atravesaba una columna de concreto. Limpia, recta, demasiado profunda. El héroe se acercó. ¿Qué demonios? Su compañero lo agarró del brazo. No la toques. ¿Por qué? Porque no sé qué la hizo. Los dos retrocedieron. Entonces escucharon pasos. Lentos, lejanos. Tac, tac. Tac. La linterna comenzó a temblar. Musashi, ninguna respuesta. Los pasos se detuvieron. Silencio. El héroe tragó saliva. Retirada. ¿Qué? Ahora. All Might entró a la oficina de la presidenta. La puerta se cerró detrás de él. No sonrió, no saludó. ¿Qué hicieron? La presidenta levantó la mirada. All Might. No. Su voz era tranquila. Eso resultaba peor. No me diga que esto fue inesperado. Ella se levantó. La situación estaba bajo control. All Might golpeó la mesa. ¡Bam! ¿Bajo control? Los documentos saltaron. Un héroe está muerto. La presidenta endureció el rostro. Nighteye decidió enfrentarlo. Porque ustedes lo pusieron en esa situación. Silencio. All Might respiraba pesadamente. Lo trajeron de vuelta. Señaló los documentos. Lo convirtieron en una celebridad. Otro golpe. Lo pusieron frente a cámaras. Otro. Lo llevaron a una escuela. La presidenta apretó los labios. Creíamos que podía convertirse en un símbolo. All Might la miró. No. Su voz bajó. Ustedes querían presumir que podían controlarlo. La mujer no respondió, porque sabía que tenía razón. Mientras tanto, un helicóptero sobrevolaba una zona rural. Tenemos movimiento abajo. La cámara enfocó una carretera. Un hombre caminaba por ella. Solo, sin prisa. El operador amplió la imagen. Cabello oscuro, ropa tradicional, una silueta cada vez más reconocible. Lo tenemos. El piloto tomó el comunicador. Confirmado. Una voz respondió. No se acerquen. ¿Qué? Repito, no se acerquen. El operador volvió a mirar la pantalla. Musashi se había detenido. Levantó lentamente la cabeza. No podía ver el helicóptero desde aquella distancia. ¿Verdad? El operador amplió nuevamente. Musashi estaba mirando directamente hacia ellos. El operador se quedó inmóvil. Nos vio. Imposible. Musashi sonrió. La transmisión se cortó. Japón. Los rumores crecieron más rápido que las noticias. Que podía cortar cualquier cosa. Que nadie podía verlo atacar. Que había derrotado a decenas de personas sin recibir un golpe. Que había matado a Nighteye. Algunos exageraban, otros inventaban. Pero había una cosa en la que todos coincidían. Musashi estaba suelto. Y nadie sabía dónde aparecería después. Una estación de tren. Una niña miraba un cartel. Miyamoto Musashi, se busca. Papá. El hombre la tomó de la mano. Vamos, ¿es malo? El padre miró la fotografía. No supo qué responder. Porque la imagen mostraba a un hombre sonriendo.
No parecía un monstruo. Eso era lo peor. Comisión. Las pantallas comenzaron a llenarse de puntos rojos. 1, 2, 5, 10. Informes contradictorios. Lo vieron en Osaka. No, fue en Nagoya. Tenemos una cámara en Saitama. Era una persona parecida. Entonces se encuentran al verdadero. La sala se llenó de voces. Hasta que alguien habló. ¿Y si no quiere esconderse? Todos callaron. El técnico miró la pantalla. ¿Qué quiere decir? El hombre señaló los informes. Tal vez no estamos buscando a Musashi. Pausa. Tal vez Musashi está dejando que lo busquemos. La cámara mostró una carretera vacía. Nada, solo viento. Unos segundos después, una silueta apareció al fondo. Caminaba hacia la ciudad. Cada paso tranquilo, cada movimiento natural. Pero para los héroes que observaban desde las pantallas, aquella figura ya no parecía humana. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque ahora sabían de lo que era capaz. El hombre elegante de las fotografías había desaparecido poco a poco. El cuello era más grueso, los hombros parecían más pesados. El rostro había perdido aquella belleza tranquila. Y los ojos ya no parecían buscar un lugar donde encajar, parecían buscar algo que enfrentar. La cámara hizo zoom. Musashi levantó la mirada, sonrió, y siguió caminando. Corte a negro. Japón había pasado semanas intentando entender a Miyamoto Musashi. Ahora solo tenía una pregunta. ¿Quién sería el primero en encontrarlo y sobrevivir para contarlo? 3 días antes de la muerte de Night-Eye, el laboratorio estaba enterrado bajo 6 pisos de concreto. No había ventanas. No había relojes, solo el zumbido constante de los sistemas de ventilación y el sonido de las máquinas trabajando durante toda la noche. Una pantalla mostraba 2 fotografías. La primera, Musashi el día de su resurrección. La segunda, Musashi hacía apenas unas semanas. El científico frente a ellas llevaba tanto tiempo mirándolas que había dejado de parpadear. Acércala. La asistente amplió la imagen. El rostro de Musashi apareció en la pantalla. ¿Qué buscas? El científico señaló el cuello. ¿Eso? ¿La musculatura? No. Amplió otra fotografía. Mira la mandíbula. Después otra. Los hombros. Otra. Los brazos. La asistente cruzó los brazos. Puede ser adaptación física. Está entrenando. No está entrenando lo suficiente. Entonces crecimiento muscular. No. ¿Cómo estás tan seguro? El científico no respondió. Volvió a abrir los registros médicos. Peso, altura, densidad ósea, actividad muscular, temperatura corporal. Todo parecía normal. Demasiado normal. Haz una comparación completa. Ya la hice. Otra vez. Doctor. Otra vez. La asistente suspiró y empezó a trabajar. 3 horas después los resultados aparecieron. La diferencia era mínima. Tan mínima que cualquier médico habría podido ignorarla. Pero aquel hombre llevaba semanas estudiando a Musashi, y sabía que algo no encajaba. El tejido muscular aumentó un 4%. Eso no es imposible. No, cambió de pantalla. Pero la densidad ósea también. Otra, la estructura de los tendones. Otra, la distribución del peso corporal. La asistente se acercó. ¿Y qué significa? El científico negó con la cabeza. No lo sé. Se quedó mirando la pantalla. Eso es lo que me preocupa. La puerta se abrió. Fox entró. No llevaba su sonrisa habitual. ¿Ya terminaron? El científico giró. No, la presidenta quiere respuestas. Pues tendrá que esperar. Fox levantó una ceja. Eso sonó valiente. No estoy intentando ser valiente. El científico señaló las fotografías. Estoy intentando entender qué demonios trajimos de vuelta. Fox dejó de sonreír. ¿Qué encontraste? El científico tardó unos segundos. Nada, nada. No hay enfermedad, no hay mutación, no hay anomalía genética evidente. Fox miró las imágenes. Entonces, ¿qué está cambiando? El científico bajó la voz. Ese es el problema. La primera grabación Fox había dejado algo más. Una grabación. Musashi sentado solo en una habitación. No hacía nada, simplemente respiraba. El científico la reprodujo. 12:13 de la noche Musashi abrió los ojos. 12:14 de la noche miró hacia la cámara. 12:15 de la noche sonrió. La asistente frunció el ceño. ¿Sabía que estaba siendo grabado? Probablemente. No hay ningún indicador visible. El científico retrocedió la grabación. Musashi volvió a mirar hacia la cámara. Esta vez, no sonrió. La observó durante varios segundos. Después dijo, ¿cuánto tiempo piensan seguir mirando? La grabación terminó. La asistente se quedó inmóvil. La cámara no tiene micrófono. El científico la miró. Lo sé. Más tarde se realizaron nuevas pruebas. Pulso, reflejos, respiración, respuesta al dolor, actividad cerebral, todo estaba dentro de parámetros humanos. Pero había pequeñas cosas, demasiadas, durante una prueba. El monitor cardíaco registró un cambio. El corazón de Musashi se detuvo durante 2 segundos. La doctora levantó la cabeza. ¿Qué? El monitor volvió a marcar ritmo. Pip, pip, pip. Musashi seguía sentado. ¿Sintió algo? Musashi la miró. No, su corazón. Sí, se detuvo. Musashi sonrió. Entonces debió tener sus razones. La doctora dejó de escribir. ¿Qué significa eso? Musashi se levantó. No todo lo que sucede dentro de un hombre necesita una explicación. Y salió de la habitación. Esa misma noche el laboratorio quedó vacío, excepto por un científico. El hombre revisaba nuevamente las fotografías. Había empezado a notar algo. No era el cuerpo, era la postura. En la primera imagen, Musashi parecía estar aprendiendo a caminar en un mundo nuevo. En la segunda, parecía que el mundo estaba aprendiendo a caminar alrededor de él. El científico apagó la pantalla. La oscuridad llenó la habitación. Entonces escuchó algo. Tac. Abrió los ojos. Tac. Un paso, lejos, en el pasillo. El científico tomó su teléfono. ¿Hay alguien ahí? Nada. Se levantó. Abrió la puerta. El pasillo estaba vacío. Solo las luces blancas, una tras otra. Entonces una de ellas parpadeó. El científico retrocedió. ¿Musashi? Ninguna respuesta. Volvió a su escritorio. La pantalla que había apagado estaba encendida. La fotografía de Musashi ocupaba todo el monitor. Pero había algo diferente. La imagen había sido tomada desde una cámara de seguridad. Musashi aparecía caminando por un pasillo. El problema era que esa cámara estaba dentro del laboratorio, y el registro decía que la fotografía había sido tomada hacía 3 minutos. El científico miró la puerta, después la pantalla. Volvió a mirar la puerta. No había nadie. Al día siguiente la presidenta recibió el informe. Lo leyó completo. ¿Es peligroso? El científico permaneció sentado frente a ella. No puedo demostrarlo.
No te pregunté eso. Silencio. ¿Es peligroso? El hombre miró las fotografías. Creo que estamos intentando estudiar algo con herramientas que no fueron hechas para estudiarlo. La presidenta frunció el ceño. Explícate. Su cuerpo debería estar muerto. Pausa. Pero no lo está. Eso ya lo sabemos. No. El científico levantó la mirada. No lo entiende. La habitación quedó en silencio. No estoy diciendo que su cuerpo haya vuelto a funcionar. Señaló la fotografía. Estoy diciendo que quizá estamos mirando esto al revés. La presidenta no respondió. Tal vez no fue un cuerpo al que conseguimos devolverle la vida. El científico tragó saliva. Tal vez fue algo que conseguimos traer de vuelta. Miró nuevamente a Musashi. Y después le dimos un cuerpo. Esa noche Musashi estaba solo, sentado junto a una ventana. La ciudad brillaba debajo de él. Trenes, luces, personas, miles de vidas moviéndose al mismo tiempo. Musashi apoyó una mano sobre su pecho. Sintió su corazón. Pum, pum, pum. Cerró los ojos. Durante un instante, escuchó algo más. No una voz, no un sonido. Algo parecido al recuerdo de miles de hombres gritando al mismo tiempo. Abrió los ojos. La sensación desapareció. Musashi sonrió. ¡Qué mundo tan extraño! Se levantó. La luz de la ciudad proyectó su sombra sobre la pared. Por un instante, la sombra pareció tener una postura diferente a la suya. Más ancha, más alta, más antigua. Musashi siguió caminando. La sombra tardó un segundo más en hacerlo. Y entonces, la habitación quedó vacía. La lluvia había empezado antes del amanecer, para cuando Toshinori llegó al punto de reunión. Las calles estaban vacías, demasiado vacías. Los vehículos militares ocupaban una avenida completa. Héroes profesionales esperaban junto a ellos, algunos revisando sus equipos, otros mirando el edificio abandonado al otro lado de la calle. Toshinori permanecía en silencio. A su lado, Naomasa Tsukauchi revisaba por última vez la información. Entramos. Lo localizamos y hablamos con él. Toshinori no respondió. Naomasa levantó la vista. Toshinori, lo sé, no vamos a matarlo, lo sé. Entonces deja de mirar ese edificio como si esperases que saliera un monstruo. Toshinori soltó una pequeña sonrisa. Estoy intentando convencerme de que no saldrá. Naomasa suspiró. Ese es el problema contigo. ¿Cuál? Sigues intentando encontrar al hombre dentro de Musashi. Toshinori dejó de sonreír. Porque está ahí. Naomasa lo miró unos segundos. Espero que tengas razón. Dentro del edificio Musashi estaba sentado en una habitación completamente oscura. No dormía. Escuchaba. Gotas cayendo por una tubería. Motores a varias calles. Pasos. Radios. Metal. Respiraciones. Abrió los ojos. Han venido. Se levantó. No parecía nervioso. Al contrario, había una tranquilidad extraña en su rostro, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Musashi caminó hacia la ventana. Apartó ligeramente la cortina. Cientos de personas. Militares. Héroes. Vehículos. Toshinori. Naomasa. Musashi sonrió. ¡Qué recibimiento! Afuera, avancen. Las puertas de los vehículos comenzaron a abrirse. Los soldados entraron. Los héroes los siguieron. Toshinori avanzaba detrás de ellos. Naomasa permanecía a su lado. Recuerda, dijo Naomasa. No sabemos exactamente qué puede hacer. Lo sé, y no intentes enfrentarlo solo. Toshinori lo miró. ¿Eso es una orden? Es una petición. Toshinori sonrió. Entonces intentaré obedecer. Naomasa negó con la cabeza. Eso no sonó convincente. Un ruido llegó desde el edificio. Tac. Todos se detuvieron. Otro. Tac. Un paso. Después otro. Tac. Tac. Naomasa levantó la mano. Quietos. Las radios dejaron de hablar. Los soldados dejaron de avanzar. Toshinori observó la entrada. Nada. Entonces una figura apareció al fondo del pasillo. Musashi. Caminaba tranquilamente, sin espada, sin armadura, sin ninguna prisa. Naomasa sintió un escalofrío. Musashi. El samurái sonrió. Toshinori. Lo reconoció inmediatamente. Has cambiado. Toshinori frunció el ceño. Tú también. Musashi soltó una pequeña risa. Eso dicen. El primer disparo no vino de un héroe. Fue un soldado nervioso. El sonido rebotó por toda la calle. Musashi desapareció de la entrada. ¿Dónde está? Nadie respondió. Un héroe cayó de rodillas. Otro perdió el equilibrio. Un arma se partió en dos. Después otra. Después otra. Los soldados comenzaron a retroceder. No podían verlo. Solo podían escuchar pasos. Tac, tac, tac. Toshinori miró alrededor. No disparen. Demasiado tarde. La formación comenzó a romperse. Musashi aparecía durante un instante y volvía a desaparecer. Un soldado levantaba su arma. Musashi ya estaba detrás. Un héroe intentaba bloquearlo. Musashi ya había pasado. No había grandes explosiones. No había discursos. Solo personas cayendo una tras otra, incapaces de continuar. Y cuanto más duraba el enfrentamiento, más silencioso se volvía. Naomasa avanzó. Musashi. El samurái apareció frente a él. Apenas a unos metros. Naomasa sostuvo su arma. Mírame. Musashi obedeció. No quiero pelear contigo. Musashi inclinó la cabeza. Eso es una mentira. Naomasa frunció el ceño. ¿Qué? Tu cuerpo quiere hacerlo. Naomasa apretó los dientes. Musashi sonrió. Pero tu cabeza tiene miedo. Un segundo. Naomasa dio un paso. Entonces tendré que hacerlo con miedo. Musashi pareció genuinamente satisfecho. Ahora sí hablas como un guerrero. Naomasa atacó. Musashi se movió. La escena se cortó. Toshinori escuchó un golpe detrás de él. Giró. Naomasa. Corrió. Pero llegó tarde. Naomasa estaba en el suelo. Consciente. Herido de gravedad. Toshinori cayó de rodillas junto a él. Naomasa. El detective intentó hablar. No. Tosió. No dejes. Miró hacia Musashi. Que llegue hasta ellos. Toshinori levantó la cabeza. Musashi estaba parado al otro lado de la calle. No parecía enfadado, ni orgulloso, simplemente observaba. Toshinori se levantó. Tú. Musashi lo miró. Yo. Toshinori apretó los puños. Se acabó. Musashi sonrió. Eso espero. Entonces Toshinori atacó. Durante unos segundos, el miedo desapareció. El antiguo símbolo de la paz volvió a aparecer. Un golpe. Musashi lo esquivó. Otro. Musashi retrocedió. Toshinori volvió a avanzar. El suelo tembló. Los soldados comenzaron a apartarse. All Might está peleando. Pero Musashi no estaba impresionado. Lo observaba. Aprendía. Un paso. Una respiración, una inclinación, una costumbre. Toshinori lanzó otro golpe. Musashi se deslizó fuera de su trayectoria. Toshinori comprendió demasiado tarde. Había sido leído.
Musashi apareció a su lado. Un movimiento, un instante. Toshinori cayó. El silencio fue absoluto. Miró hacia abajo. Su pierna ya no podía sostenerlo. Antes de poder reaccionar, Musashi volvió a moverse. Toshinori intentó bloquear. Otro golpe. Su brazo quedó inutilizado. No hubo celebración. Musashi simplemente se apartó. Toshinori cayó sobre una rodilla. Respiraba con dificultad. Musashi lo observó. Eras un hombre muy fuerte. Toshinori levantó la mirada. Eras. Musashi sonrió. Todavía lo eres. Pausa. Pero ahora sabes la diferencia. Alrededor de ellos, los soldados habían dejado de avanzar. Los héroes también. La operación había terminado sin que nadie diera la orden. No porque hubieran ganado, sino porque todos habían comprendido lo mismo. No podían detenerlo. Naomasa cerró los ojos. El ruido de la lluvia cubrió el resto. Horas después, los noticieros hablarían de una tragedia. Muertos, heridos, héroes derrotados. Una parte importante de las fuerzas enviadas jamás regresó. Y Toshinori había perdido una pierna y un brazo. Pero nadie hablaría de lo más aterrador. Musashi no había parecido enfadado, no había perdido el control, no había actuado como un hombre fuera de sí, había permanecido tranquilo durante todo el enfrentamiento. Como si aquello hubiera sido simplemente otra batalla. La lluvia continuaba. Musashi caminaba solo por una calle vacía. Entonces escuchó un sonido detrás de él. ¡Pum! Aterrizaje. Musashi se detuvo. Otro. ¡Pum! Una sombra cayó desde un tejado. Mirko. Hawks descendió lentamente detrás de ella. Las alas rojas se abrieron. Ninguno sonrió. Musashi giró. Los observó. Durante unos segundos no dijo nada. Mirko apretó los puños. Hawks bajó ligeramente la mirada. Habían venido siguiendo sus pasos durante semanas. Habían compartido comidas con él. Habían reído con él. Habían empezado a considerarlo un amigo. Ahora estaban frente a él. Y ninguno sabía si todavía podían llamarlo así. Musashi los miró. Ustedes dos. Una sonrisa apareció en su rostro. Tardaron bastante. Mirko dio un paso al frente. Sí, silencio. Esta vez no venimos a vigilarte. Hawks desplegó las alas. Musashi levantó ligeramente la barbilla. La lluvia cayó entre los tres. Y por primera vez, Mirko y Hawks no estaban frente a un amigo. Estaban frente al hombre que Japón había empezado a temer. Habían pasado casi 24 horas. Japón seguía hablando de Musashi. Pero él no había aparecido en ninguna cámara. Hasta esa noche, bajo una estación de metro abandonada, varios niveles por debajo de la ciudad. Una antigua plataforma había sido convertida en algo parecido a un coliseo. Las luces de emergencia parpadeaban. Los rieles estaban cubiertos de polvo. El agua goteaba desde el techo. En medio de la estación, alguien había despejado un enorme círculo. Musashi estaba sentado en el borde. Esperaba. No parecía un monstruo. Parecía un hombre cansado. Horas antes, ¿de verdad vas a ir? Mirko estaba sentada sobre una mesa mientras se vendaba las manos. Hawks permanecía junto a una ventana. Tenemos que ir, respondió. Eso no fue lo que pregunté. Hawks guardó silencio. Mirko lo miró. Lo conocíamos. Lo sé. Hablábamos con él. Lo sé. Entonces dime algo. Hawks levantó la mirada. ¿Qué? Mirko tardó unos segundos. ¿Todavía crees que podemos hablar con él? Hawks miró sus propias manos. Quiero creerlo. Mirko sonrió ligeramente. ¿Qué mala costumbre tienes? ¿Cuál? Esperar que las personas sean mejores de lo que parecen. Hawks soltó una pequeña risa. Y tú tienes la costumbre de golpearlas antes de preguntar. Funciona. A veces. Las suficientes. Por un instante. Volvieron a ser ellos. Dos héroes discutiendo antes de una misión. No dos personas preparándose para enfrentarse a un amigo. En otro lugar, Nezu observaba un monitor. La presidenta permanecía detrás. ¿Estás segura de esto? Preguntó Nezu. Necesitamos una prueba. ¿Una prueba? Una grabación. La presidenta señaló al camarógrafo. Japón necesita verlo. Nezu no respondió. ¿Y si sale mal? Entonces Japón verá exactamente lo que necesitamos que vea. Nezu entrecerró los ojos. Eso no es una respuesta tranquilizadora. No pretendía serlo. Ahora el camarógrafo comprobó la batería. La cámara estaba colocada detrás de una barrera de concreto. Nezu y la presidenta observaban desde una plataforma superior. Hawks y Mirko entraron por el extremo opuesto. Musashi levantó la cabeza. Sonrió. Se puso de pie. Mis amigos. Mirko hizo una mueca. No hagas eso. ¿Qué? ¿Llamarnos así? Musashi inclinó la cabeza. ¿Por qué? Mirko apretó los dientes. Porque hace esto más difícil. Musashi la observó. Después miró a Hawks. ¿También piensas lo mismo? Hawks no respondió inmediatamente. Sí. Musashi bajó la mirada. Qué extraño. Silencio. Antes quería que este mundo me enseñara cómo vivir. Levantó los ojos. Ahora parece querer enseñarme cómo morir. Hawks dio un paso. No queremos matarte. Musashi sonrió. Eso es lo que dicen todos antes de atacar. Durante unos segundos nadie se movió. La estación parecía contener la respiración. Mirko habló. Musashi. Sí, ¿por qué haces esto? Musashi la miró. Por primera vez no respondió inmediatamente. Observó los rieles, el agua, las paredes. La oscuridad. No lo sé. Hawks frunció el ceño. Musashi continuó. Cuando desperté, miró sus manos. Todos me hablaban de paz. Sonrió débilmente. Me parecía maravilloso. Una pausa. Pero no sabía qué hacer con ella. Recuerdo un campo, barro, lluvia, gritos. Musashi era joven. Tenía una espada entre las manos. Frente a él había hombres. Detrás, su ejército. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer romperle el pecho. Entonces llegó el momento. El instante en que todos dejaron de ser individuos. Solo quedaban él y el enemigo. Musashi avanzó. El mundo desapareció. No sintió miedo. No sintió cansancio. Solo una claridad absoluta. Cuando terminó, los hombres gritaban su nombre. Musashi, Musashi, Musashi. Él levantó la cabeza. Y sonrió, no por haber ganado, por haber sentido algo que ninguna otra cosa había conseguido darle. Gloria. Presente. Musashi cerró los ojos. Durante un instante, su voz bajó. Sentí que el mundo entero sabía que yo existía. Mirko no dijo nada. Después quise volver a sentirlo. Abrió los ojos. Una vez, otra, otra. Su sonrisa creció lentamente. Y terminé descubriendo que podía pasar toda una vida buscando ese instante. Hawks lo observó con tristeza. Musashi. No. Musashi levantó una mano. Déjame terminar. Su expresión había cambiado.
Ustedes tienen algo que yo nunca tuve. Mirko frunció el ceño. ¿Qué? Musashi miró hacia las luces de la estación. Una vida que no necesita una guerra para tener significado. Silencio. Eso. Sonrió. Me da envidia. Mirko bajó ligeramente los puños. Hawks también. Durante un instante parecía que todavía había una salida. Entonces Musashi miró el círculo de combate. Y su sonrisa cambió. Pero, se quitó lentamente la capa. Hay algo que sí recuerdo perfectamente. El aire pareció cambiar. ¿Cómo se siente estar vivo? Mirko se lanzó primero. ¡Boom! El suelo se quebró bajo su pierna. Musashi esquivó. Hawks atacó desde arriba. Plumas, golpes, movimientos rápidos. Musashi retrocedía. No parecía estar peleando todavía. Estaba leyéndolos. Mirko lanzó un golpe. Musashi inclinó el cuerpo. Sigues entrando demasiado directo. Cállate. Otro golpe. Musashi sonrió. Ahí está. ¿Qué? La Mirko que conozco. Mirko volvió a atacar. Esta vez Musashi bloqueó. El impacto resonó por toda la estación. Hawks apareció por detrás. Musashi giró. 2 movimientos. 3. Un intercambio imposible de seguir. Hawks retrocedió. Mirko aprovechó. Golpeó. Musashi salió despedido varios metros. Rodó. Se levantó. Silencio. Hawks respiró profundamente. ¿Estás bien? Musashi levantó la cabeza. Tenía una sonrisa enorme. Sí. Se limpió el polvo de la mejilla. Estoy fantástico. Mirko frunció el ceño. Eso no me gusta. Musashi comenzó a reír. No era una risa de burla. Era auténtica. Joven. Casi infantil. Otra vez. Hawks abrió los ojos. Musashi avanzó. Ya no caminaba. Corría. Mirko sonrió. Ahora sí. Los dos chocaron. Boom. El sonido recorrió los túneles. Desde la plataforma superior. La presidenta miraba la grabación. Nezu no apartaba los ojos. Míralo, murmuró. La presidenta no respondió. Porque Musashi estaba riendo. No parecía un monstruo. No parecía un asesino. Parecía exactamente lo que había sido durante toda su vida. Un guerrero que acababa de encontrar aquello que llevaba siglos buscando. Otra vez. La gloria. Musashi levantó la mirada. Sus ojos brillaban, su sonrisa se ensanchó, y durante un instante, su sombra sobre la pared pareció mucho más grande que él. Ahora sí, la estación tembló con el siguiente impacto. Ahora sí recuerdo por qué luchaba. El primer impacto hizo que todas las luces de la estación parpadearan. Mirko salió despedida contra una columna. ¿Eso fue todo? Musashi estaba agachado a unos metros. No, levantó la mirada. Eso fue un saludo. Mirko sonrió. Entonces saluda bien. Desapareció. Hawks apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Mirko, espera. Boom. Musashi recibió una patada que lo lanzó contra las vías. El concreto se levantó. Silencio. Hawks descendió. Creo que te pasaste. Mirko flexionó los dedos. Si se rompió, no era tan fuerte. Una mano salió del polvo. Musashi se incorporó. Tenía el cabello sobre los ojos. Se lo apartó. Y estaba sonriendo. ¡Qué maravillosa mujer! Mirko abrió los ojos. ¿Qué? Cada vez que te golpean. Musashi se puso de pie. Te vuelves más peligrosa. ¿Eso es un cumplido? Es una observación. Entonces observa esto. Mirko volvió a lanzarse. Musashi dio un paso. Solo uno. La patada pasó rozando su rostro. Él giró sobre el talón y puso 2 dedos frente al cuello de Mirko. No la tocó. Se detuvo a 1 centímetro. Muerta. Mirko sonrió. Pero no me mataste. Porque eres mi amiga. Entonces deja de tratarme como una enemiga. Musashi retiró la mano. No puedo. Su sonrisa se ensanchó. Hoy eres ambas cosas. Hawks soltó un suspiro. Genial. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Hawks lanzó 20 plumas. No atacaron a Musashi. Atacaron el espacio alrededor de él. El samurái quedó encerrado. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Musashi miró las plumas. Interesante. Una pluma avanzó hacia su rostro. Musashi inclinó la cabeza. Otra. Giró. Otra. Agachó el cuerpo. Las siguientes comenzaron a formar una especie de jaula. Hawks sonrió. Te tengo. Musashi cerró los ojos. No, no. Me estás diciendo dónde están tus armas. Hawks perdió la sonrisa. Musashi abrió los ojos. Gracias. El samurái avanzó. No atravesó la jaula. La cortó. No las plumas. El aire entre ellas. Las plumas perdieron su trayectoria al mismo tiempo y cayeron suavemente al suelo. Hawks se quedó mirando. Mirko gritó desde abajo. ¿Qué demonios fue eso? Hawks respondió sin apartar la mirada. No tengo idea. Musashi levantó una ceja. Eso fue un corte. Eso ya lo sabemos. Entonces no preguntes. Hawks desapareció. Musashi miró hacia arriba. Nada. Derecha. Nada. Izquierda. Nada. Entonces, una pluma rozó su mejilla. Musashi sonrió. Ah. Hawks apareció detrás. Te encontré. Musashi giró. Hawks ya estaba lanzando el golpe. Pero Musashi no bloqueó. Se dejó caer. Su cuerpo pasó por debajo del ataque. Apoyó una mano en el suelo. Giró como si estuviera haciendo una voltereta. Y... utilizando el impulso, lanzó una patada hacia arriba. Hawks la bloqueó. El impacto lo mandó varios metros hacia atrás. ¿Desde cuándo haces eso? Musashi se levantó. Desde hace un momento. Eso no ayuda. A mí sí. Mirko cayó desde arriba. Apártate. Hawks apenas alcanzó a moverse. Mirko golpeó el suelo. Musashi estaba justo detrás de ella. Llegas tarde. Mirko giró. Musashi ya había colocado 2 dedos sobre su hombro. Ella intentó golpearlo. Musashi se agachó. Levantó una pierna. Mirko perdió el equilibrio. Antes de caer, Musashi la sujetó del brazo. La hizo girar. La lanzó. Mirko aterrizó sobre ambos pies. Se quedó quieta. Otra vez. Musashi sonrió. Eso estaba esperando. Entonces los dos atacaron juntos. Hawks desde arriba. Mirko desde el frente. Musashi miró a uno, luego al otro, y empezó a reír. Sí. Hawks frunció el ceño. ¿Por qué está disfrutando esto? Mirko respondió mientras corría. Porque está loco. Musashi levantó ambos brazos. No, los dos llegaron al mismo tiempo. Musashi desapareció entre ellos. Hawks sintió un dedo tocar su pecho. Mirko sintió otro en su frente. Los dos quedaron inmóviles. Perdieron. Silencio. Mirko parpadeó. ¿Qué? Musashi sonrió. Los corté. Hawks miró su pecho. Nada. Mirko se tocó la frente. Nada. No sentí nada. Exactamente. Musashi dio un paso atrás. Un corte no siempre necesita herir. Hawks entendió. Estás cortando nuestros movimientos antes de que ocurran. Musashi sonrió. Ahora estás aprendiendo. Mirko se quedó callada. Después sonrió.
Entonces, flexionó las piernas. ¿Qué pasa si hago algo que no puedas predecir? Musashi abrió los ojos. Su expresión cambió, no a miedo, a pura emoción. Eso, se inclinó hacia adelante. Quiero verlo. Mirko salió disparado. Fox abrió sus alas. Y Musashi, por fin dejó de contenerse. El suelo bajo sus pies se quebró. Su postura cambió. Los hombros descendieron. La espalda se relajó. La sonrisa desapareció. Ya no parecía el hombre elegante que había llegado a la UA, ni siquiera parecía el guerrero de los libros. Parecía algo mucho más antiguo. Un ronin que había encontrado un campo de batalla después de 400 años. Musashi levantó lentamente la mano. Vengan. Mirko sonrió. Fox apretó los dientes. Y los tres volvieron a chocar. Esta vez, la estación entera pareció demasiado pequeña para ellos. La pelea había dejado de parecer una pelea. Parecía una ejecución. Fox cayó de espaldas. Mirko atravesó una pared. Musashi permaneció en medio de la estación, respirando tranquilamente. ¿Eso es todo? Mirko salió del polvo. No, se limpió la sangre del labio. Todavía falta. Musashi sonrió. Bien. Fox apareció detrás de él. Musashi giró. Demasiado tarde. Un golpe. Otro. Mirko entró desde el otro lado. Musashi bloqueó ambos ataques. Luego desapareció. Fox sintió un golpe en el abdomen. Mirko recibió otro en el hombro. Los dos cayeron. Musashi caminó entre ellos. Son fuertes. Miró a Hawks. Muy fuertes. Después a Mirko. Pero siguen intentando vencerme como héroes. Mirko levantó la cabeza. ¿Y tú qué eres? Musashi sonrió. Un hombre que quiere ganar. Entonces Hawks miró discretamente su reloj. 12:03 de la noche. Mirko lo vio. No dijo nada. Musashi avanzó. 12:02 de la noche. ¿Qué ocurre? Preguntó. Hawks sonrió. Nada. 12:01 de la noche. Las luces de emergencia cambiaron. Un sistema oculto se activó en distintos puntos de la estación. Musashi se detuvo. Miró alrededor. Raya. El aire había cambiado. ¿Qué hicieron? Fox se levantó lentamente. Lo que teníamos que hacer. Musashi soltó una carcajada. Finalmente, su sonrisa se volvió enorme. Una trampa. Mirko volvió a ponerse de pie. No te emociones. ¿Emocionarme? Musashi levantó los brazos. Estoy encantado. Volvió a lanzarse. La pelea continuó. Pero esta vez, Fox y Mirko solo tenían que resistir. 1 segundo. 2, 3. Musashi seguía dominándolos. Los derribaba. Los hacía retroceder. Esquivaba ataques imposibles. Incluso con sus movimientos cada vez más lentos, seguía siendo aterrador. Fox, ya casi. Musashi apareció frente a él. ¿Ya casi qué? Fox palideció. Musashi levantó la mano. Mirko llegó por detrás. Musashi. Él giró. Sonrió. Te encontré. Mirko lanzó el golpe. Musashi lo bloqueó. Pero esta vez, su brazo tembló. Se quedó inmóvil. Parpadeó. Raya. Miró su propia mano. ¿Qué? Fox lo observó. Funcionó. Musashi dio un paso. Luego otro. Su equilibrio comenzó a fallar. Mirko bajó lentamente los puños. Ya está. Musashi la miró. Parecía confundido. Después, sonrió. ¡Qué cobardes! Mirko soltó una pequeña risa. Sí. Musashi cayó sobre una rodilla. Me gusta. Fox se acercó con cautela. ¿Te gusta perder? Musashi levantó la mirada. No. Una última sonrisa. Me gusta que por fin hayan entendido. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Que para derrotar a un monstruo, su cuerpo perdió fuerza. También hay que dejar de jugar limpio. Musashi cayó inconsciente. Silencio. Fox y Mirko permanecieron inmóviles. Ninguno celebró. Mirko miró al samurái en el suelo. ¿Ganamos? Fox respiró profundamente. No. Mirko frunció el ceño. Entonces, Fox observó a Musashi. Sobrevivimos. Y por primera vez desde que comenzó aquella noche, nadie tuvo nada que decir. El laboratorio estaba en silencio. Demasiado silencio para un lugar que había visto nacer a un hombre capaz de poner de rodillas a medio Japón. Tras una puerta blindada, el tanque original permanecía vacío. El mismo donde Musashi Miyamoto había abierto los ojos por primera vez. Ahora solo quedaban marcas en el cristal. Mirko estaba sentada sobre una camilla. Una pierna había sido reemplazada por una prótesis provisional. Miró el suelo. Qué manera tan estúpida de perder una pierna. Fox estaba en otra camilla. Le faltaba un brazo. Aún así, consiguió sonreír. Podría haber sido peor. Mirko lo miró. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? Fox pensó unos segundos. Podríamos haber intentado ganarle otra vez. Mirko soltó una carcajada. Fue corta. Después ambos miraron hacia el tanque. Ninguno volvió a sonreír. Al otro lado del cristal estaba Musashi. Inconsciente. Los médicos trabajaban deprisa. ¿Confirmado? Sí. ¿Sin posibilidad de recuperación? Ninguna. La presidenta observaba desde detrás del cristal. Entonces terminen esto. Un médico vaciló. Presidenta, no quiero otra resurrección. La frase cayó como una piedra. El procedimiento terminó poco después. Sin ceremonia, sin discursos. El hombre que había aterrorizado a Japón durante aquellos días desapareció en el mismo lugar donde había comenzado todo. Nezu en su despacho. Nezu tenía decenas de documentos extendidos sobre la mesa. Proyecto Miyamoto, fotografías, registros médicos, grabaciones, análisis. La primera imagen mostraba al Musashi recién creado. Joven. Elegante, casi exactamente como las representaciones históricas. Nezu pasó a la siguiente. El cuello ligeramente más ancho. Después los hombros. Luego la mandíbula. Otra fotografía. La mirada. Otra. La postura. Otra. Las mediciones ya no coincidían perfectamente con las primeras. Nezu dejó el documento sobre la mesa. No debería haber ocurrido. Tomó otro expediente. Anomalía neurológica. Sin explicación. Otro. Actividad desconocida durante el sueño. Otro. Cambios morfológicos sin causa biológica identificable. Nezu permaneció callado. Habían intentado crear un hombre. Pero cuanto más estudiaban los resultados, menos parecía que hubieran creado algo. Parecía que habían traído algo de vuelta. Nezu cerró el expediente. Quizá nunca lo creamos. El último recorrido del cuerpo fue trasladado por los pasillos del laboratorio. Una camilla, 2 técnicos, nadie hablaba. Pasaron frente a la habitación donde había comenzado el proyecto. Luego frente al laboratorio de investigación. Finalmente llegaron a una enorme puerta metálica. La incineradora. Uno de los técnicos abrió el compartimento. La camilla avanzó. La puerta comenzó a cerrarse. Durante unos segundos, solo se escuchó el zumbido de la maquinaria.
Después, nada. Mirko observaba desde lejos. Terminó. Fox miró hacia la puerta. Eso dicen. Mirko bajó la mirada. No sé si me alegra. Fox tampoco respondió. Habían perdido demasiado, pero ninguno podía olvidar al hombre que les había enseñado a reír durante aquellas semanas. Al hombre que había bebido café con ellos, al hombre que los llamó amigos, y al guerrero que, finalmente, tuvieron que detener. Dentro de la incineradora, todo permanecía oscuro, silencioso, inmóvil. Pasaron varios segundos. Entonces, un dedo se movió, muy lentamente, nada más, silencio. Una pequeña vibración recorrió el cuerpo, y finalmente, el fuego del incinerador se enciende. Fin. Epílogo, el hombre que no debía existir 8 años después. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. Había fotografías familiares sobre los muebles, 2 tazas de café sobre la mesa y una chaqueta de héroe colgada junto a la puerta. Fox llegó tarde, dejó las llaves. Ya estoy en casa. Desde la cocina llegó la voz de Mirko. Llegas tarde, esposo. Reunión, excusa. Fox sonrió. ¿Me vas a regañar? Mañana. Era una vida sencilla, una que ninguno de los dos había imaginado cuando se conocieron. Habían sobrevivido, se habían casado, y, por primera vez, tenían algo parecido a una vida normal. Hasta aquella noche, Fox encontró una caja en el armario. Mirko, ¿qué? Ven. Ella apareció con 2 tazas. Al ver la caja, dejó una sobre la mesa. No, ¿qué? No quiero saber qué encontraste. Fox abrió la caja. En la portada podía leerse, Proyecto Miyamoto. La expresión de Mirko cambió apenas. Pensé que habían destruido esto. Yo también. Se sentaron juntos. Fox empezó a pasar las páginas. Las primeras fotografías mostraban al Musashi que habían conocido. Un hombre elegante, sereno, casi noble. Mirko sonrió ligeramente. Míralo. ¿Qué? Parece que va a dar una entrevista histórica, no a partirle el orgullo a alguien. Fox no respondió. Pasó la siguiente fotografía, y luego otra. El cambio era gradual. El cuello, los hombros, la mandíbula, la mirada. Cada imagen parecía alejarlo un poco más del hombre de la primera. Mirko dejó de sonreír. Fox siguió pasando páginas, hasta llegar a una fotografía particularmente extraña. Musashi parecía ocupar demasiado espacio dentro del encuadre. Su rostro seguía siendo reconocible, pero algo se había perdido. Algo humano. Fox tragó saliva. Mira la fecha. Mirko se inclinó. ¿Qué tiene? Esto fue antes de Deika. Pasó a otra página. Cambio morfológico, sin causa identificada. Otra. Actividad neurológica irregular durante el sueño. Otra. Respuesta fisiológica no compatible con los parámetros iniciales. Mirko se encogió de hombros. Podían ser errores. 1. Pasó a otra página. ¿Qué? 1 puede ser un error. Otra. 2. Una casualidad. Otra. Pero esto. La página estaba llena de anotaciones. Fox dejó de pasar hojas. Son demasiadas. Mirko miró los documentos. Los científicos seguramente encontraron explicaciones. ¿Y las encontraron? Ella guardó silencio. Fox continuó. Había informes sobre el proceso de creación. Registros que no coincidían entre sí. Pequeñas anomalías que habían sido descartadas individualmente. Nada parecía imposible por sí solo. Pero juntas, formaban algo que Fox no quería aceptar. Entonces llegó a la última sección. Examen posterior a la eliminación. Mirko miró de reojo. No necesitas leer eso. Fox cerró la carpeta. Sí, Fox. Necesito saber. Mirko lo observó. Él no parecía curioso. Parecía asustado. Durante unos segundos ninguno habló. Mirko tomó la taza de café. Era nuestro amigo. Fox levantó la mirada. Sí. Y lo vimos morir. Sí. Entonces terminó. Fox no contestó. Miró nuevamente la fotografía del Musashi original. El hombre elegante. El hombre que se sentaba con ellos. El que hacía comentarios absurdos sobre las cosas modernas. El que los había llamado amigos. Y después miró la última fotografía. ¿Y si nunca fue solamente un hombre? Mirko frunció el ceño. No empieces. ¿Nunca sentiste algo raro cuando estabas cerca de él? Sentía que podía romperme la cabeza contra una pared. No hablo de eso. Mirko iba a responder. Entonces se detuvo. Algo había cambiado en la habitación. No sabía qué. El aire parecía más frío. Fox levantó lentamente la cabeza. Miró hacia el pasillo. Nada. ¿Qué pasa? Preguntó Mirko. Fox no respondió. Escuchó un pequeño crujido, como madera bajo un pie. Mirko también lo oyó. Los dos permanecieron inmóviles. Pasaron 5 segundos. Nada. Mirko soltó el aire. Es la casa. Fox seguía mirando. Sí, pero no sonaba convencido, porque durante un instante había sentido algo. Una presencia conocida. No la de un monstruo. No la de un enemigo. La de alguien a quien había llamado amigo. Y eso era precisamente lo aterrador. Mirko se acercó y cerró la carpeta. Ya está. Fox la miró. ¿Qué? Nuestra vida no puede girar alrededor de un hombre muerto. Fox bajó la mirada. Mirko tomó su mano. Tenemos una vida. Miró alrededor de la casa. Las fotografías. Los recuerdos. Todo lo que habían construido juntos. Y esta vez quiero disfrutarla. Fox sonrió débilmente. Tienes razón. Mirko abrió la puerta de la cocina. Además, tu café se está enfriando. Eso sí sería una tragedia. Ella soltó una risa. Fox la siguió, pero antes de marcharse, miró una última vez la caja. La fotografía de Musashi estaba parcialmente cubierta. Solo se veía un ojo. Fox apagó la luz. Un bosque, nada más. Árboles, niebla, el viento pasando entre las ramas. En el suelo hay 2 espadas clavadas una junto a la otra. No sabemos cuándo fueron colocadas. No sabemos por quién. La nieve cae lentamente. Una rama se mueve. Silencio. Entonces, una risa. Baja. Lejana. La misma risa que Fox había escuchado cientos de veces. O quizás solo se parece. Esta vez, solo queda una pregunta: aquello que murió aquella noche. ¿Realmente fue Musashi? Fin.